Teníamos algún ratito que no veíamos. Nuestra tía Lupita, bienvenida. Va y viene a la Ciudad de México, pero duramos un buen rato que no la vemos. Si me pudieran acompañar, por favor, ya oramos, ya vamos a entrar en el mensaje. El tema para estudiar el día de hoy está en el libro de Romanos, capítulo 8. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Sin duda, este es un pasaje de ánimo. Nos fortalece, nos anima, nos vivifica, nos levanta el ánimo cuando estamos nosotros tristones. Y quisiera que estudiásemos algunas frases. No voy a ir a profundidad en este pasaje, hermanos, porque hay bastante jugo que sacarle aquí. A los que aman a Dios, es como empieza aquí, en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, los que aman a Dios son aquellos que realmente creen en Dios, son aquellos creyentes del Dios verdadero, que son conocidos porque aman a Dios. La gente sabe, miren, esos son discípulos porque aman, se aman entre ellos, ¿verdad? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros, o porque tuvierais amor unos para con los otros. Es una caracterización de los verdaderos creyentes que aman a Dios. No importa las circunstancias, no importa en dónde se encuentren, aman a Dios. ¿Usted ama a Dios? Amén. Acuérdense que es uno de los mandamientos y el más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Amén? Amén. Bueno, a estas personas que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es lo que dice este pasaje. La palabra en griego es pantá, que significa todo, todo, incluyendo las cosas tanto agradables como desagradables, salud, enfermedad, pobreza, riqueza, todo. Las cuales cosas por las cuales Dios obra en ellas y a través de ellas para el bien del creyente. Hay circunstancias en que quisiéramos nosotros no pasar por ellas. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mas no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Era necesario pasar ese padecimiento de mi Señor Jesucristo
para darnos la salvación de nuestra alma. ¿Qué haya sucedido si le hace caso a Pedro? Señor, que ninguna de estas cosas te acontezca. Y le dice al Señor Jesús, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Cuando nosotros queremos evitar el sufrimiento, ¿cuántas veces queremos traer de los países perseguidos a personas y ayudar, y el Señor por alguna razón u otra complica la situación y no hemos podido? En su plan, en su momento Dios lo hace, pero en el momento nuestro y en nuestro horario no, surge de acuerdo al horario de Dios. Quisiéramos evitarle el sufrimiento y terminamos haciendo algo peor. Me acuerdo de un enfermo, estaba en coma, tenía ahí no sé cuánto tiempo, y le están convenciendo a los familiares, díganle a los doctores, firmen la carta que ya lo desconecten al pobre hombre, nomás lo tienen con vida artificial, se va a morir, es más, ya está muerto. Están prolongando nomás el sufrimiento. Si tienen bondad para con él, hagan esta misericordia, que lo desconecten. Y ahí está la familia, ¿será o no será? ¿Lo harán, no lo harán? Y por alguna razón se prolongó hasta que de repente despertó el hombre. ¿Qué pasa si lo hagan desconectado y lo hayan matado? Despertó de su coma. En una ocasión, yo era muy curioso, salí al campo, en un árbol de duraznos me encontré la oruga de una mariposa de esos árboles, que tejen una seda, muy durísima la seda. Y estaba allí la oruga, la crisálida, y me la llevé a la casa. Y la puse allí en un sitio especial, le puse un frasco grande para ver cuando nazca la mariposa, porque son bonitas. Y llegó el día en que noté algo raro en el caparazón de la oruga, y se estaba moviendo. Miren, yo la vi sufrir más de una hora y me quebró el corazón. Un gusanito queriendo salir de ese caparazón que él mismo fabricó, y no podía salir de ahí porque era muy duro. Y no me aguanté, fui y compré una navaja de rasurar, la agarré nuevecita y empecé a ayudarle. Le bajé con mucho cuidado los hilitos de seda para que se saliera, y se va a morir allá adentro. Y pues sí, le ayudé y salió la mariposa. Ya va contenta y se agarra de la ramita, y ahora sí voy a ver dónde se desplieguen las alas. Nunca se desplegaron. Y yo sorprendido después, ¿qué le pasó? ¿Por qué esta mariposa no pudo desplegar las alas si tenía el espacio, si tenía todo? Después leí un libro que decía que era necesario sufrimiento, el trabajo, el esfuerzo para salir, para fortalecer las alas. Le dije, por quererle ayudar. La acabé de amolar a la pobre mariposa y murió. Entonces, hermano, consuélate. No hay despropósito en Dios cuando te pasan cosas. Se muere un familiar, no te va bien con las finanzas, no salieron los planes como tú quisieras. Nomás acuérdate que tú no eres Dios. Las cosas van a salir como Dios quiere, y nosotros nos conformamos a lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Todas esas cosas, aunque parecen malas, tienen un buen propósito, y cuando dice la Biblia que ayudan a bien, es que sí ayudan, es una ayuda. Es la palabra aquí de ayudan, es un verbo, el verbo ayudar, pero que es continuo. Todas las cosas ayudan, y hay tantas anécdotas donde Dios ha intervenido de una o de otra manera. Estaba platicando a mi esposa de tío Jorge, que iba a dar estudios a una persona y tenía que tomar su bicicleta, y a él le gustaba siempre ser puntual. Y entonces cuando iba ya casi para llegar, se le ponchó la llanta de la bicicleta. Y ya se paró y a arreglar la llanta, y triste porque iba a llegar tarde. Ya cuando por fin la pudo parchar y siguió el camino, ya preocupado porque iba a llegar tarde, vio cerca de allí un tumulto de gente, se acercó, un vagón del tren se había descarrilado y había pasado allí un accidente, y él calculó que era justo
en el momento que él hubiera pasado por ahí. Entonces, ¿cómo se le ponchó la llanta para que él no pasara? Entonces, ayuda para bien. Todo lo que te acontece tiene un propósito. No te preguntes o no le preguntes a Dios, ¿por qué, Dios mío, me pasan estas cosas? Si yo soy fiel, si yo leo la Biblia, si yo voy a la iglesia, si yo doy los diezmos, ¿por qué me ocurre así? Más bien, pregúntale, ¿cuál es tu propósito, Señor? Quiero aprender, quiero ser enseñado por ti. Ayúdame a entenderlo. ¿Por qué esas características? ¿Por qué estas circunstancias tan específicas? Hermano, estas cosas te van a ayudar a bien. Dios sí que tiene un propósito. Cuando Job fue tentado por el diablo y le causó la enfermedad y se murieron sus hijos y perdió todo, dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y sin duda desnudo volveré. No me voy a llevar nada. Y dice que él fue justo porque no inculpó a Dios ni lo culpó de algún despropósito. Dios siempre hace las cosas con propósito. Amén. Dios obra, Dios habla también a través de las circunstancias. Qué casualidad que no encontraba lugar en el mesón José. Ya iba cargando con María en esas fechas navideñas. Y nosotros hasta cantamos, Señor, ven en mi corazón si hay un lugar para ti. Pero tenía un propósito, Señor. Escogió que no hubiese lugar en el mesón porque Él tenía preparado una área muchísimo mejor, con una mejor representación, que era el lugar donde estaban los animales. Más humilde, casi imposible. Dios permitió que fuese allí y tenía un propósito, una enseñanza muy grande. El Rey de los cielos, el creador del universo, nacer en forma corporal en una pequeña granja donde estaban estos animalitos y que lo acostaran en la batea, la charola, donde quieran decir, donde comían los animales. Esto es el del pesebre. Y no tenían dinero suficiente, yo creo, para una buena manta, para una buena cobija, porque lo envolvieron en pañales. Los pañales no es para envolver al niño, es para ponérselos allí, ¿verdad? Pero lo envolvieron. Todo ayuda para bien. Hay un propósito. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí hay algo extraordinario también. Esta frase expresa el propósito establecido por Dios desde la eternidad. Hay un propósito y una planificación de Dios antes de que siquiera existiera el hombre. ¿En qué momento ocurrió? No tengo idea, pero estoy seguro que yo no estaba ahí. Pero Dios tenía un propósito. La palabra en griego, protesin, que significa colocar delante, es el Dios soberano el que ha obrado a través de la historia y a través de ella se cumple su plan para la gloria de Dios. No se ha salido nada del control. De ahí es que hablamos de la soberanía de Dios. Dios es soberano, significa que todo lo que hace, todo lo que tiene, se va a cumplir, tiene control de todo. Lo más conocido para hablar de la soberanía y la frase más trillada, que ni siquiera la hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios. Todo, Dios tiene propósito, Dios es soberano, Dios cuida. ¿Tú crees que Dios en su eterno, cuánto tomaría para conocer a cada uno de los suyos? ¿Cuánto tomaría conocer la vida de Alex, la vida de Adriana? No es mero conocimiento, nada más informativo, no es información. Dios tenía un propósito en todo esto. Desde la creación te tenía en cuenta. A los que conforme a su propósito son llamados. La palabra que utiliza es kleitos. Es Dios el que llama. Y el evangelio es el instrumento por el cual Dios te llama. Dios escogió que fuese a través de esto. Pablo dice en Romanos, el evangelio de Dios. No es un evangelio inventado por los apóstoles, una doctrina diversa, extraña, nueva.
Es Dios el que lo hizo. Y somos salvados, somos llamados al arrepentimiento, somos llamados a la fe, somos llamados a una vida nueva en Cristo Jesús que Él tiene preparada y quiere que nosotros caminemos ahí. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hermano, muchas veces nosotros nos quedamos velados. Oímos tantas veces esta palabra que nos quedamos como que sí, otra vez el Evangelio. Pero es poder de Dios. El propósito de Dios es su plan eterno y es más que una invitación a aceptar a Jesús. Es una convivencia eterna en el reino de los cielos. Dios sí que preparó unas bodas. Dios sí preparó un banquete, lo tiene ahí. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermano, no es solamente sí, yo me voy, haré algo por ustedes. Realmente fue el Señor Jesús a los cielos y realmente está preparando algo. Amén. Y tú todavía no nacías, ni tu papá ni tu abuelo, no nacías todavía. Y Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Quiere decir que Dios te conocía. Amén. Sí. Y lo sigue diciendo aquí en el versículo porque a los que antes conoció, a quienes antes conoció, viene la palabra preognó del griego, que significa conocer de antemano. Dios antes conoció al creyente. No es algo teórico o informativo solamente, sino una relación más significativa y especial, basada en una elección hecha en la eternidad. Algo personal. Dios te conoció. Por eso David dice, mi embrión vieron tus ojos. Y él no se acordaba. ¿Quién de ustedes se acuerda que cuando era un embrión? Señor, yo me acuerdo como que era medio renacuajo alguna vez. Nadie se acuerda de eso. Pero con fe, David sí pudo decir, mi embrión vieron tus ojos. Él sabía y todas las cosas que estaban determinadas para mí que sucedieran, acontecieron. Ven a los niños, a sus hijos, a sus nietos. ¿Cómo hay características que se parecen? Por ejemplo, ahorita el niño que trae Pati en sus manos, en sus brazos. Le vi esta parte de aquí y es José. Y mira, qué interesante, parecen las cejas de José. Ves a otro niño y tiene ciertas características, a la niña de Pepe, y también se parece a Pepe. Ni quien lo niegue, ¿verdad? Entonces, Dios forma los ojitos, las orejitas, el cabellito, el color, la manera, todas las cosas están ya escritas, hermano. No es coincidencia. Si Dios no hace las cosas por coincidencia, no fue un Big Bang que se le escapó y una partícula empezó una explosión de creación y Dios está tratando de parar eso. No, el único que trata de parar lo que provoca es el hombre. Una vez yo compré un juego de química y pues puse a mezclar sustancias y explotó. Y salió un humo, hermano, rojo, espeso, que salió arriba y luego se empezó a caer a la casa, rojo, pero denso. Y se empezó a escurrir y no paraba, aquello era como un volcán echando lava. Y se llenó toda la casa. Y yo salí corriendo, ya que no pude tapar ese problema. Salió corriendo mi mamá, mis hermanas y todos. ¿Qué has hecho, José Luis? ¿Qué hiciste? No sé, y del susto hasta se me olvidó qué fue lo que revolví. Ya que lo quise repetir, ya no pude porque se me olvidó del susto, tratando de parar una reacción que yo mismo había provocado. Entonces, a Dios no le pasa así, gloria a Dios. Él tiene todo planificado para que tú, el día de mañana, te presentes delante de Dios con gozo, donde ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Dios tiene unas mesas ahí y dice, venid benditos de mi Padre, al reino que está preparado para vosotros. Hay una preparación extraordinaria. En 2 de Pedro, hablando de lo que a los que antes conoció, si me pueden acompañar ahí, 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 2.
capítulo 1, Pedro está saludando a los hermanos. Dice desde el 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión. La iglesia había sido esparcida en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí estamos viendo a Dios Padre, santificación del Espíritu y la sangre de Jesucristo, la Trinidad. Y aquí dice que fuimos nosotros llamados según la presciencia. ¿Qué significa presciencia? Es el anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que estamos hablando? Dios te conocía, pero la presciencia no es solamente, como leímos ahorita, mera información. Usted puede agarrar el periódico, mira, está pasando esto en Rumanía, está pasando esto en Etiopía, está pasando esto en Grecia, hay incendios en Australia, pero es solo información. ¿Qué está haciendo usted al respecto? ¿Qué pasaría si usted leyera y dijera, mira, está habiendo incendios en Australia y en ese momento toda Australia se prende? Eso sería distinto, ¿no? Porque ocurre. Cuando Dios piensa en algo, hermano, sucede. Dios lo planea y pasa. Le dice a los profetas, escribe la declaración en tablas de piedra, para que el que lee corra. Dice, y espéralo, porque sin duda vendrá y se cumplirá y no tardará. Escribe la visión en tablas. Va a ocurrir, va a suceder. Cuando Jesucristo venga, no es un a ver si viene, de seguro va a venir, hermano. Así como vino la primera vez, así como murió y resucitó y estuvo vez tras vez manifestando que se cumplía la Escritura. Para que se cumpla la Escritura, una virgen concibió y dio a luz un hijo. Y este hijo, Emmanuel, Dios con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó, lo logró, lo cumplió, resucitó de entre los muertos y va a venir. Y su iglesia le va a recibir, porque Dios mismo lo ha estipulado, lo ha planeado. Dice, verá muchos hijos, llevará muchos hijos a la gloria. Y ahí estás tú y ahí estoy yo, en estos hijos. Entonces, fuimos elegidos. En esta situación, como Dios ya conoce en su presciencia, ya conoce, nos llamó para obedecer. ¿Sí entendió eso? Nos llamó para obedecer. Dios Padre nos llama en santificación del Espíritu Santo, para ser rociados con la sangre de Jesucristo, para redimirnos, para obedecer al Evangelio, a la fe. No es la voluntad de Dios, hermano, no es la voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiero yo a la muerte del impío. Es lo que establece, lo que sí quiere Dios. No quiero la muerte del impío, sino que se conviertan de su mal camino, que se arrepientan y que vivan, que me sigan. Esa es la voluntad de Dios. Entonces Dios ha estipulado que su plan para salvar el mundo es a través del sacrificio de Jesucristo, y una vez hecho, una vez lograda la victoria, nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y no hay otro plan. No van a venir los ángeles a estarle predicando a cada persona. No van a escuchar la voz de Dios que te grite, arrepiéntete. No te va a agarrar Dios y quitarte tus malos hábitos. Yo quisiera, honestamente, que viniese un ángel o el Espíritu de Dios y arrancara de mi ser todas aquellas cosas que son pecaminosas, todos aquellos malos hábitos, aquellas cosas dañinas de mí mismo. ¿Quién me librará, dice Pablo, de este cuerpo? En capítulo 7 de Romanos. Mas gracias sean dadas a Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos libra de esa angustia, de esa esclavitud del pecado.
Entonces hemos sido elegidos. ¿Qué significa la elección aquí? La elección es que su soberanía, Dios ya te conocía. Dice, ok, de 100 millones de habitantes en Estados Unidos, de estos 100 millones de habitantes, el 50% son creyentes, cristianos. Y de esos cristianos, el 10% son nacidos de nuevo. Estoy hablando nomás a manera de ejemplo. Y de esas 10%, del 50%, ¿cuánto vendría a ser? Sí. Serían quizás 5 millones de gente salva. Dios preparó cosas para 5 millones, solo en un país. Encuentros. Mira, ya sé que Pepe va a recibir a Jesucristo. Ahora que ya sé que Pepe va a recibir a Jesucristo, lo voy a encontrar con Alex. Ahí Dios preparó el encuentro para que ocurra esto. Ya sé que va a encontrarse con esta otra persona y Dios mueve las circunstancias. Hermano, Dios mueve toda la historia. Dios remueve la creación para que ocurran estos encuentros que parecen casualidades, parecen fortuitos. Nosotros veníamos de Valencia, España, y el carro empieza a fallar cerca de Málaga. Ahí va. Ay, el carro, ay, Señor. Ay, ¿qué voy a hacer ahora con el carro? Me lo llevé al mecánico y resulta que era cristiano. Y este hermano me dice, mira, aquí hay un mexicano, tenés que irlo a ver. Oh, gracias, sé que coma, porque llegamos con un hambre, dejé el carro arreglando, fuimos al restaurante y allá la mesera, ¿vosotros de dónde sois? De México. Sí, hombre, porque habláis diferente. Aquí está un compañero vuestro a una cuadra, tenéis que irlo a visitar. Ya van 2 personas. Sí, señora, lo vamos a ir a visitar. Un mexicano. Fuimos a visitarlo y resulta que era un judío mexicano. Y estuvimos con él y le dimos el evangelio. Y él dijo, qué coincidencia. Tengo 10 años que me alejé de Dios. 10 años que no busco a Dios. Y ayer precisamente Dios me movió a buscarle y clamé a Dios. Le dije, Señor, por favor, enséñame. ¿Qué debo de hacer para acercarme a ti? Dice, y hoy ustedes traen un mensaje de cómo me acerque a Dios. Dice, ustedes son enviados de Dios. Amén. Entonces esta persona tenía una respuesta a una oración y el Señor vino y nos ponchó la llanta, nos descompuso el carro para que llegáramos allí. Y esas cosas malas nos ayudaron para bien. Nosotros nos vamos con gozo de ese lugar, de esa ciudad, sabiendo que le dimos el evangelio a un hombre que tenía 10 años enojado con Dios. Y hubo el ministerio de la reconciliación fue posible por la gracia del Señor. Entonces, hermanos, Dios tiene cosas. No le des despropósito a Dios. Busca a Dios. Indaga de Dios. Infórmate de Dios. ¿Qué quiere Dios para ti? No te limites a, ¿será la voluntad de Dios que haga esto o otra cosa? Hermano, Dios preparó cosas. Debemos de ser un poquito más atrevidos a darle el pasito. Ven a la niña de Pepe, la chiquita, no cumple el año y ahí va dando sus pasos y se encorva, se llena de valor, porque ni siquiera tiene la fuerza suficiente para estar bien derechita. Y camina, da sus pasitos. Dios quiere que demos pasos en fe para la gloria de Dios, que nos atrevamos a romper el silencio, que nos atrevamos a orar por alguien. Un día le dije a un hermano, dice, oye hermano, vamos por esta persona a orar para que se sane, por su salud. Muy bien. Y oramos allí y, Señor, te pedimos que conforme a tu voluntad sea hecha con esta persona y bla, bla, bla. Oye hermano, ¿y por qué no que ibas a orar para que sanara? Pues para eso estamos orando. No, tienes que decir, en el nombre del Señor Jesucristo, sana. Y si, ¿qué tal si no se sana? Pues entonces no es una oración de fe. La oración de fe va a sanar al enfermo. Hermano, atrévete, créele. Mira, Dios se goza, Dios se alegra cuando tú pones en práctica lo que Él tiene, el plan que tiene. ¿Qué tendrá Dios para ti? Dios ya sabe quién eres. Ya sabe cómo eres. Ya sabe en qué piensas y en qué pasas tu tiempo. Dios te conoce.
Pero sin embargo Dios preparó cosas, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice ahí, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, esas obras, Dios las preparó de antemano, para que nosotros, tú y yo, anduviésemos en ellas. Esas son las obras que nos tenemos que ocupar. Dios quiere que nos ocupemos en ello. Pregúntale a Dios: ¿qué tienes para mí este día? ¿En dónde está Dios trabajando? ¿En dónde está obrando Dios? Quiere que te unas con Él a trabajar y a llevar la palabra. Los discípulos se levantaban y el Señor Jesús ya estaba por allí. Se bajaron de la barca después de estar tratando de pescar, y Él ya tenía un pescado hecho, asado, allí a la orilla de la playa, y les dio. Entonces Dios tiene cosas para nosotros. En Hechos capítulo 2, versículo 23, menciona del anticipado conocimiento de Dios. La palabra de presciencia, que nomás aparece una sola vez en Primera de Pedro, tiene que ver con omnisciencia, y la omnisciencia es uno de los atributos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que solo Dios sabe todas las cosas, pero que no solamente se limitó a tener esa información, sino que sabe qué va a hacer con cada una de ellas. Sabe cuál es la intención y el propósito, y Dios permite que ocurra el nuevo nacimiento, hermano. En Hechos 2:23, Pedro, lleno del Espíritu Santo, está hablando que todo lo que pasó al Señor Jesús tenía previamente preparado. Hechos, estamos ahí, ya me perdí yo en la Biblia, perdónenme. Dice así, desde el 22, dice: varones israelitas, oíd esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole. A este Dios lo levantó de los muertos. El 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Anticipado conocimiento de Dios. Él permitió que Cristo Jesús muriera en la cruz del Calvario para rescatarte a ti y a mí. Por él, que le levantó Dios de entre los muertos, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Isaías dice en el capítulo 42 y versículo 9, hablando Dios: yo anuncio cosas nuevas antes de que salgan a luz. 45:21 dice: ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene por dicho? 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad. 48:3 al 8, lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió. En Daniel 2:28 menciona: pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. En Hechos 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. 15:18 dice el Señor, que hace conocer todo, o más bien todo esto, desde tiempos antiguos. Y hay tantas citas, hermano. Podemos seguir, sacar la concordancia y estar viendo y viendo y viendo. Pero yo creo que con estos versículos tenemos para darnos cuenta de una cosa. Dios tiene cosas preparadas. ¿Qué tiene preparado Dios para ti este día? ¿Qué querrá Dios que tú hagas hoy con tu familia? ¿Querrá Dios que te involucres en dónde está el Señor trabajando? Hermano, Dios tiene un propósito. Nos salvó. ¿Para qué nos salvó?
nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Para qué te ha bendecido Dios? No para que seas más guapo o más rico o más sano. Hay un propósito eterno en todo esto. Que lleves hijos a la gloria de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, pon tu confianza en lo eterno, que ojalá y que estos pasajes te ayuden a poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las de la tierra. Ya no nos preocupemos más si nos ajusta para la renta o no, si nos corren o no, si nos atropellan o no. No nos debemos de preocupar más por eso, porque Dios tiene todo eso bajo control. Y en ello va a ser glorificado Dios, que se haga tal cual. Imagínate, viene una persona y te va a hacer algo, te defiendes y lo matas y se va al infierno. Y tú vas delante del Señor y dices, oiga, ¿y qué propósito tenías con este señor, este matón que me quiso matar y me tuve que defender? Y ese te lo llevé contigo para que fuese salvo, para que le predicaras. Y por medio de él se iba a predicar el evangelio a un montón de gente. Se llamaba Pablo. Pablo de Tarso era un hombre que quería asesinar, que quería encarcelar, quería erradicar el evangelio. Y Cristo le tuvo que aparecer en el camino. Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Después de que dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y que le tuvieron que llevar de la mano hasta la ciudad, le habla a un hombre que se llama Ananías. Ve a este lugar, está un hombre llamado Saulo, él ora, y ha visto en visión que orando por él va a recibir la vista. ¿Quieres que yo vaya? ¿Con Pablo? ¿Que no él tiene poder de los ancianos de Israel para llevarnos a la prisión? ¿Quién quiere ir a orar por Pablo? A ver. El detalle es que él obedece, va, ora por Pablo, y efectivamente sucedió lo que Cristo le había dicho. Recibió la vista y le fue necesario sufrir por Cristo, y llevó el evangelio a los gentiles. Entonces hay propósitos, hermano, necesitamos involucrarlo. Pregúntenle a Dios, ¿qué es el propósito para mí en esta Navidad? ¿Qué es el propósito de Dios para mí en el próximo año? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Examina tu vida, examina tu alrededor. ¿Qué puedes hacer más? Y no te esperes a ver si será la voluntad de Dios que vaya a la iglesia o que me quede sentado. Involúcrate en ello, busca a Dios. Como cantábamos hace un momentito, busca a Dios, dale gloria a Dios. Si tú obedeces, fuiste llamado, fuiste elegido para obedecer, y en esto es glorificado Dios, en que vayas y lleves mucho fruto y tu fruto permanezca. Entonces, ¿cómo vamos a llevar este fruto? Obedeciendo a Dios. Si Dios dice levántate, no es cuando tú quieras, es sí Señor, stand up, inmediatamente, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Ve para allá, vas para allá. ¿Cómo va a ser glorificado Dios? En que estás obedeciendo, en que estás caminando en esa novedad de vida, en esta relación con Dios, en que tú escuchas, Él se manifiesta a ti, tienes una comunión íntima, auténtica, verdadera, real con Dios. Y en esto es glorificado el Señor. Tu vida va a ser edificada. Estamos caminando en novedad de vida, donde de verdad, hermano, las circunstancias, me consta, cambian. Dios hace cosas extraordinarias, llama lo que no es como si fuera. Nos ha tocado presenciar tantas cosas, hermano, que soy un ingrato cuando me quedo callado así nomás. Porque yo he visto la obra de Dios tantas veces, los milagros, la forma en que Dios hace las cosas. Nos iban a expulsar, alguien llama por teléfono y dice, sí Señor, los tengo aquí enfrente. Sí, de verdad, y nos vuelve a ver qué hicieron estos cuates. Y firma, nos dieron una residencia en Marruecos. ¿Cómo fue que Dios hizo eso? Mi esposa y yo hasta el día de hoy no sabemos quién habló con ese policía. Pero alguien le habló de nosotros para que nos diesen la residencia cuando Él nos quería expulsar. Entonces Dios sigue haciendo, hermano. No te preocupes. Si viene persecución, no te preocupes. Si te sacan de Estados Unidos y te llevan a tu país, no te preocupes, porque está todo calculado. La iglesia de Jerusalén fue perseguida y los cristianos tuvieron que huir, y mientras huían fue predicando el evangelio, se extendió a la iglesia, a la obra de Dios,
a las naciones, llegó el Evangelio a Antioquía, a Chipre, llegó el Evangelio a todos lados, hermanos. No queremos que Dios envíe una persecución a los cristianos en Estados Unidos porque estamos muy tranquilos, muy cómodos. Pero si es necesario, y el aire cuando sopla con fuerzas en una fogata, las chispas se expanden, ¿no? Y pueden ocasionar un gran incendio. Si nosotros somos esa fogatita en esta iglesia y viene la persecución como un fuerte viento, Dios va a hacer un gran incendio. Entonces todas las cosas ayudan a Dios. Dale gloria a Dios porque lo que te haya ocurrido, lo que te está ocurriendo, lo que te está por suceder, Dios tiene control de todo eso. Y si tú amas a Dios, esas cosas te van a ayudar para bien. Dios te bendiga. Continuamos porque no cabe, nomás llegué a uno. Llegué al punto 1, me falta el 2 y el 3. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia. Qué bueno eres, Señor. Es grande lo que tú has hecho. Eres grande tú. ¿Cómo es que desde la eternidad me conociste? ¿Cuándo fue que me llamaste? ¿En qué momento, Señor, me hiciste nacer de nuevo? Padre, ¿qué quieres que yo haga? Como Saulo de Tarso, nos postramos hoy delante de ti para decirte con todo nuestro corazón, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por favor, Señor, guíanos, resplandece en nuestros corazones y enséñanos a hacer tu voluntad. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.